Y todavía no puedo compartir. Sí, un segundo. Un segundo. Listo, Muy bien, para que creo. pueda ir ¿Sí? compartiendo. Bueno, pues yo soy José Antonio, yo soy español de nacimiento, pero mexicano de adopción, ya llevo 13 años por acá. Y he trabajado para un partner de Google en el tiempo más reciente. Actualmente tengo una empresa de economía de comunión que se llama Plecon y lo que hacemos es nos dedicamos a transformar organizaciones educativas. Pero por mucho tiempo mi trabajo como freelance ha sido facilitador para cultura de empresas. Lo que he hecho ha sido hacer talleres sobre todo de storytelling y design thinking. Frederic Laloux es un viejo conocido, así que cuando surgió la oportunidad de dar este taller, pues yo levanté la mano y dije, pues yo tengo ya hasta algunos de los materiales, ¿no? Así que bueno, pues me dieron la oportunidad por acá, sobre todo porque lo que pensamos es que este diplomado, para la gente que no esté tan familiarizada con el tema, puede llegar a ser un poco complejo o retador, sobre todo de explicar. Entonces, como decía Lucas, vimos que la manera más sencilla de explicarlo es con el ejemplo. Organizando estas sesiones, que son como el mes gratuito de Netflix, ¿no? Donde uno, digamos, puede ver durante un tiempo y luego ya continuar. Entonces, lo digo muy abiertamente para que ustedes sepan que si se quedan con las ganas, el objetivo es que vengan a este diplomado y que no se queden con las ganas, que cubran esta necesidad, ¿no? Ahora sí, ya están viendo mi pantalla, ¿vale? Bueno, pues estos son mis datos, si luego quieren buscarme, aquí tienen mis redes, ¿no? Digo, el enlace importante es el de pt.sofia.org, pero bueno, pues siempre me gusta dejar mi correo por cualquier cosa que se necesite, ¿no? Antes de comenzar, a mí me gustaría ponerles un video, porque entiendo que, aparte de Marta, no todos están familiarizados con la teoría de Frederic Laloux, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, en ese caso, voy a proyectar otra cosa. Aquí está. Estoy cargando un video, necesito un minuto. ¿Vale? ¿Ya lo están viendo? Sí. En su libro seminal titulado Reinventing Organizations, en español, Reinventando Organizaciones, Frederic Laloux cuenta la historia de cómo las personas trabajan en grupo y describe el surgimiento de patrones y perspectivas que eventualmente llegan a un punto clave, en donde sobresale una nueva perspectiva dominante. Cada perspectiva nueva destranca niveles nuevos de prosperidad, los cuales no hubiesen sido posibles si se hubiese operado bajo la perspectiva anterior. Comenzaremos con la más vieja y nos conduciremos hacia las tendencias nuevas que todavía están evolucionando. Cada perspectiva nueva es descrita por un color y tiene sus propias características, ideas trascendentales y ejemplos de organizaciones que operan bajo cada perspectiva. Comencemos con el rojo. El rojo se metaforiza como una manada de lobos. Emergió a medida que las personas se organizaban en tribus. Este esquema organizacional predominó por siglos. El rojo se caracteriza con un líder poderoso, el poder del cual inspira miedo en el enemigo y conformidad por los miembros del grupo. Las ideas revolucionarias del rojo son 1. La autoridad de comando, en la cual el líder establece la dirección que el grupo sigue y que permite que el grupo trabaje hacia una meta común. Y 2. La división de trabajo, en la cual individuos se especializan en tipos específicos de trabajo que juntos benefician al grupo. La mafia, las pandillas y las milicias tribales son ejemplos de organizaciones que todavía funcionan a este nivel. Las organizaciones rojas están limitadas porque tienden a seguir visiones a corto plazo. El siguiente nivel, ámbar, evolucionó porque la inestabilidad de estas estructuras de poder, basadas en miedo, no permitió que consiguiesen lograr el éxito a largo plazo. El ámbar se metaforiza como un ejército. El ámbar surgió mediante patrones jerárquicos como aquellos inventados por la milicia romana bajo el mando de Julio César y bajo el apoyo de la Iglesia Católica,
que ayudó a lograr metas de largo plazo, ya que esto es posible cuando el liderazgo es relativamente estable y es basado en estatus en lugar de poder. Las características principales de las organizaciones ámbar son la estructura jerárquica estricta, que promueve la estabilidad y el fuerte ejercimiento de control sobre los niveles inferiores de la jerarquía. Las ideas innovadoras de una organización ámbar toman una perspectiva a largo plazo y así instituyen procesos estables y crean roles formales en niveles múltiples dentro de la jerarquía. La mayoría de las escuelas públicas en Estados Unidos, la mayoría de los gobiernos y las iglesias tradicionales son ejemplos de organizaciones que actualmente tienen una perspectiva ámbar. Las organizaciones ámbar comienzan a conocer sus límites cuando surgen condiciones que requieren nuevos enfoques. El siguiente nivel, anaranjado, evolucionó cuando las organizaciones ámbar se vieron arraigadas por ser incapaces de adaptarse a condiciones cambiantes. El anaranjado se metaforiza como una máquina. El anaranjado surgió en la Edad de la Razón y coincidió con las revoluciones americanas y francesas, donde la meritocracia individual condujo a que las mejores ideas tuviesen la oportunidad de implementarse, independientemente del estatus del individuo. Las características principales de las organizaciones anaranjadas incluyen la competencia dentro de la organización y con otras organizaciones, el enfoque en incrementar la utilidad financiera y el crecimiento económico, y el cambio a un esquema de administración basado en metas, en la cual los líderes establecen la estrategia y los niveles más bajos de la jerarquía reciben algo de libertad en cuanto a cómo llevar a cabo la estrategia. Las ideas innovadoras de una organización anaranjada son la innovación, la rendición de cuentas asociada con el alcanzar las metas establecidas por la gerencia y la meritocracia, en la cual cada individuo puede confiar en sus habilidades, inteligencia y creatividad para mejorar su cargo dentro de la organización. El anaranjado es la perspectiva predominante de hoy y casi todas las corporaciones grandes y universidades públicas operan en función de alguna perspectiva anaranjada. El anaranjado comienza a conocer sus límites cuando los operantes sienten una falta de cumplimiento en cuanto a la misión de la organización. Por esto se desunen de esta al sentir que el sistema los ve como los meros engranajes de una máquina. En el año 2013, una encuesta Gallup mostró que solo el 30% de los trabajadores estadounidenses se sentían comprometidos con su trabajo. Esto es una señal clara de los límites de una perspectiva anaranjada. El siguiente nivel, verde, ha surgido como respuesta a que las personas han ido buscando más profundidad de significado en el trabajo. El verde se metaforiza como una familia. Las características principales de las organizaciones verdes son el énfasis en deleitar a los clientes, la toma de decisiones basada en valores compartidos y un compromiso fuerte por parte de todos los trabajadores. Las ideas innovadoras del verde son equilibrar las necesidades de todos los participantes, clientes, empleados y accionistas, el enfoque en la cultura por encima de la estrategia y un verdadero empoderamiento de los miembros de la organización, independientemente de su estatus jerárquico. Southwest Airlines y Ben & Jerry's son ejemplos de organizaciones verdes. El movimiento Agile y el movimiento Lean también surgen de empresas verdes. El verde comienza a conocer sus límites cuando la toma de decisiones se torna excesivamente lenta por el tiempo requerido para establecer un consenso, y cuando las estructuras jerárquicas inherentes del sistema verde comienzan a entrar en conflicto con los deseos de los colaboradores de tener mayor autonomía. El siguiente nivel, turquesa, está surgiendo a medida que las organizaciones descubren cómo trabajar eficientemente sin estructuras jerárquicas. El turquesa se metaforiza como un ser viviente. Las características principales de una organización turquesa son las conocidas como estructuras organizativas antifrágiles, ya sean planas o basadas en círculos enclavijados compuestos por roles que evolucionan. Las organizaciones turquesas se guían por un propósito superior, por ejemplo, alguna meta común de mejorar el mundo, y mediante el otorgar la toma de decisiones a todos los miembros de la organización, usando un mecanismo llamado proceso de asesoramiento, en el cual cualquier individuo puede tomar una decisión dentro de la organización, pero solo si ha conseguido el asesoramiento de todos los que la decisión podría afectar. Esto difiere del consenso en cuanto a que no todo consejo debe ser tomado en cuenta, solo considerado. Una idea innovadora del turquesa es la entereza, es decir, cada individuo ha de traer todo su ser a la empresa, su lado espiritual, su lado intelectual y su lado creativo, sintiéndose seguro de que no será juzgado por ser quien es. Otras ideas innovadoras son la gerencia individual,
Es decir, en la mayoría de las organizaciones turquesas no hay directivos. Y el propósito evolutivo, que significa que el propósito de la organización no le pertenece a una sola persona. Por lo contrario, el propósito evoluciona a medida que personas nuevas se unen a la organización y a medida que la organización aprende más en cuanto a cómo lograr su propósito superior. La empresa de ropa Patagonia, la empresa Morningstar, que es una planta de procesamiento de tomate que maneja el 40% de los productos de tomate en los Estados Unidos, y Bergsorg, una organización danesa de 7.000 personas de cuidado médico en el hogar, son ejemplos de organizaciones turquesas. Agile está firmemente enraizado en la perspectiva verde, y la mayoría de los retos que surgen en una adopción Agile provienen del tratar de adaptarlo en empresas cuyos líderes tienen un centro de gravedad alrededor del anaranjado. Los de perspectiva anaranjada ven Agile como un esquema de mejoramiento de procesos para aumentar la productividad o la eficiencia. Sin embargo, si Agile se adopta sin adoptar la cultura verde, se adoptarán solo aquellas prácticas Agile que se alinean con el anaranjado y más aún, estas prácticas se plasmarán contra las prácticas naranjadas en formato de gerencia lineal, top-down, así valorando la utilidad financiera como el resultado más importante. Agile prospera en las organizaciones que tienen una perspectiva predominantemente verde y pasa a ser casi excesivo para las organizaciones turquesas, las cuales han desarrollado prácticas propias que incluyen valores Agile, pero en las cuales muchas prácticas Agile ya no son necesarias. Por ejemplo, un solo dueño de producto. Si actualmente usted es parte de una organización anaranjada y está buscando maneras de que su organización funcione mejor, entonces busque a personas que tengan una perspectiva verde, especialmente aquellos que estén en posiciones de liderazgo, y trabaje con ellos para ayudar a impulsar el cambio cultural requerido para lograr que Agile se optimice para lo que fue diseñado. Las investigaciones del alumno han encontrado evidencia de que una persona pueda ser capaz de transformar una organización verticalmente, por ejemplo, de anaranjado a verde, excepto el gerente general. Sin embargo, la transformación horizontal es posible. Por ejemplo, hacer de una cultura anaranjada un centro vibrante de innovación y con administración en base de metas, en vez de un lugar estresante, sin vida y lleno de restricciones. Un concepto importante es que un color no es necesariamente mejor que otro. Hay ideas valiosas en todas las perspectivas. Hay data que comprueba que las perspectivas nuevas tienen una capacidad superior para lidiar efectivamente con incrementos en niveles de complejidad e interconexión, pero esto no significa que toda situación requiere estas, o que solo las turquesas pueden ser exitosas. El significado del éxito es diferente para cada perspectiva. Más aún, las perspectivas nuevas incluyen las anteriores, como una muñeca anidada. Por ejemplo, alguien que tenga una perspectiva turquesa puede y debe continuar el uso de ideas naranja y ámbar, cuando aquellas ideas sean las mejores para satisfacer las necesidades de la organización. Visualizar Agile y Lean dentro de un contexto cultural amplio nos ayuda a conocer por qué algunas organizaciones podrían encontrar retos para adoptarlos completamente, y nos da algunas ideas de cómo valorar la cultura como un elemento clave en cualquier cambio que se haya de lograr dentro de su organización. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Algún comentario? Marta, tú que no conocías a la Lux, recoge un poco lo que tú tenías idea de él. Marta, ¿yo? Sí, ¿O la tú otra? eres. Bueno, yo escuchaba la parte verde y turquesa y decía, uff, cuánto camino hay a recorrer, ¿no? General. Sobre todo me gustaba lo de la cultura, ¿no? La cultura por encima de la estrategia. Y bueno, lo veo, o sea, las organizaciones turquesas yo las veo muy, o sea, como una utopía, bastante, en el momento en el que estamos. Igual soy un poco pesimista, pero bueno, que me gustaba este análisis que hacía al final de tener en cuenta que hay ciertos elementos de las otras, del naranja, por ejemplo, que también es importante tener en cuenta. O sea, unas incluyen a las otras, porque si no, al final nos convertimos en super happy flowers, todos turquesas. Y yo eso de no tener jefes o no tener directivos, o sea, me cuesta. O sea, me encantaría, pero me cuesta ver si eso puede ser eficiente o Claro. factible.
Lux en su libro da muchísimos ejemplos y es muy importante saber precisamente eso, ¿no? Que no, o sea, va a depender un poco del contexto. Por ejemplo, si hay un contexto de catástrofe, si nos enfrentamos de repente a una guerra o por ejemplo lo que está pasando ahora mismo en España, en La Palma, ¿no? Pues regresamos inmediatamente a una organización roja, porque es un contexto de emergencia, es un contexto caótico. Ahí no nos podemos poner a decidir, necesitamos claramente saber quién es un líder, ¿no? Pero si necesitamos que algo crezca y crezca muy rápido, lo mejor es un contexto de empresas naranjas. Ahora, las empresas TIL efectivamente se ven ahora mismo como muy ideales, porque además no entendemos cómo funcionan, ¿no? Pero a mí me gusta pensar que alguien en el siglo XVI, ¿no? Le dijeras tú que iba a haber una organización donde cualquiera podía innovar, o donde cualquiera podía proponer una idea. O sea, seguramente alguien que venía de un poco de la conquista de América, ¿no? Y que venía en las calaveras decía, no, aquí si no hay un jefe, si no hay un capitán que vaya para todos lados, no funcione. Alguien que tome todas las decisiones y que me diga a mí qué tengo que hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora mismo estamos en un nivel de conciencia en el que no solamente es posible, sino que necesitamos caminar hacia eso. Y efectivamente, desde el paradigma donde estamos, es muy difícil. Sin embargo, hay muchos ejemplos. Las propias enfermeras de Bursos son maravillosas. Ellas las meten en un contexto completamente naranja que tendía hacia el verde y acaban con la vocación de todo el mundo. Lo que está pasando en el sistema educativo en la mayor parte de países del mundo es un ejemplo, ¿no? Es decir, donde los gobiernos están sistematizando la educación hasta tal grado de que los profesores están perdiendo la vocación porque se sienten máquinas de un engrane, ¿no? Entonces, hay señales que es posible, hay empresas que lo están haciendo, hay empresas muy grandes y precisamente estamos aquí un poco para cambiar el chip, ¿no? Para entender qué sí se puede tomar, qué no se puede tomar, ¿no? Bueno, me gustaría, no, si piensan que esto es una plática, que yo he estado una hora hablando, estamos muy lejos de la realidad, la idea es que esto sea un taller. Y para eso yo les voy a poner aquí un enlace, ¿de acuerdo? Se los voy a compartir en el chat y se los voy a proyectar también. Les voy a pedir a todos si pueden entrar a este enlace que les estoy poniendo. No me deja ponerlo. Ahora, si pueden entrar todas, por favor, a este enlace que estoy poniendo, ¿de acuerdo? Lo voy a proyectar también. Cuando hayan podido entrar, por favor pongan, levanten la manita virtual. ¿Vale? La mayoría de ustedes se van a encontrar con una copia del documento o les va a pedir que metan su correo y su contraseña de Google, ¿de acuerdo? Les estoy pidiendo que hagan una copia porque esta copia ya se la van a quedar a ustedes. Es un material que ya desde el programa les estamos regalando y que pueden utilizar. ¿Vale? ¿Alguien está teniendo problemas para entrar? Bien, Jacqueline levantó la mano, entiendo que ya podéis entrar, Jacqueline. Isaías, Marta Moreno, Cecilia levantó la mano antes, Roscana ya. Vale, perfecto, muy bien. Bueno, una vez que estén acá, han llegado a este Jamboard. Jamboard es una herramienta de pizarra virtual donde podemos trabajar de manera colaborativa. Hoy vamos a trabajar una parte individual y otra colaborativa, ¿de acuerdo? Esta primera parte va a ser individual. Entonces, en la parte derecha vamos a tener algunos elementos que el día de hoy no vamos a utilizar. Y aquí arriba tenemos un pequeño navegador por donde nos vamos a mover, ¿de acuerdo? Aquí podemos ir de la página 1 a la 3. Vamos a trabajar con lo que viene en la segunda página, ¿de acuerdo? Pero si alguien se siente abrumado por esto, no se preocupen, que antes de empezar a trabajar directamente con este esquema, lo voy a explicar un poco, lo voy a destajar, ¿de acuerdo? Muy bien, lo importante era que todos pudieran acceder.
Una vez que estamos aquí, que ya estamos en este enlace, ¿de acuerdo? Hemos llegado a este punto. Esto que vemos es un mapa de cultura organizacional. Quienes hacen este esquema, que son, yo no voy a pronunciar sus nombres porque me cuesta mucho trabajo, pero son dos personas con nombre como de Europa del Norte, ¿no? Muestran una cultura organizacional que se basa en 20 pilares, ¿vale? Podemos estar de acuerdo o no, a mí hay algunos que no me terminan de gustar, pero me parece que están en general bastante acertados. ¿Y cómo funciona este esquema? Bueno, lo primero es que de fondo tenemos un cuadrado. Este cuadrado divide entre las actitudes interiores y las exteriores, y las individuales y la colectiva. Digamos que en el eje horizontal tenemos individual y colectivo, y en el eje vertical tenemos interior y exterior. Eso nos dan 4 cuadrantes. El cuadrante interior individual son mis actitudes, mi pensamiento, mi sentimiento. En el cuadrante exterior individual tengo mis comportamientos externos, lo que los demás ven de mí, comportamientos de los conocimientos y habilidades, ¿de acuerdo? Si nos vamos a la parte colectiva, en la parte colectiva interior tengo los valores y mi relación con la cultura. Es decir, cómo yo me relaciono con el grupo, con la organización. Y en la parte colectiva y exterior tenemos lo que hacemos, ¿no? Son las estructuras, los procesos de productos, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí hay alguna duda sobre estos 4 cuadrantes? Vale. Sobre estos 4 cuadrantes colocamos esta diana, este target, donde lo que vamos a colocar son las diferentes colores por los niveles de organización. En el principio está, en el centro está la impulsiva, la roja, y después tenemos ámbar, la naranja, la verde y la teal. Yo lo estoy llamando teal porque en el ámbito de las organizaciones ha calado más la palabra en negra. También lo podríamos traducir como turquesa, pero sería más difícil para nosotros buscar organizaciones turquesas que organizaciones teal. Por eso mantenemos el nombre en inglés, ¿de acuerdo? Y bueno, si mezclamos esto, al final, sobre este esquema vamos a meter los 20 elementos de la cultura organizacional. El miedo, por ejemplo, de dónde provienen los miedos que tengo dentro de la organización, la actitud durante el contacto entre personas, la motivación intrínseca y la forma en que se manifiesta, o la conciencia de uno mismo. Esto, por ejemplo, es lo que tenemos en actitud, pensamiento y sentimiento, lo que es interior y individual. Así vamos a ir pasando por los 20 pilares, ¿de acuerdo? Bueno, por si no nos habían dicho, vamos a estar aproximadamente 4 horas en el webinar. Les voy a dejar un receso a la mitad para que puedan desayunar. No, ¿cómo creen? No les haría yo eso el día de hoy. Como sería imposible abarcar los 20 puntos, lo que vamos a hacer el día de hoy es, vamos a dejarlo en 9. ¿De acuerdo? No están elegidos de manera aleatoria, pero tampoco puedo decir que son los más importantes, sencillamente porque todos me parecían muy importantes. Los elegí un poco para los que fueran más útiles para el día de hoy. Lo que vamos a hacer es que, dependiendo, vamos a pensar en una organización, ya sea porque seamos directores ahí o coordinadores, o simplemente porque pertenezcamos a ella. Sería ideal que fuera nuestra empresa, pero si no es nuestra empresa, podemos pensar en una organización en la que pertenecemos y que conocemos bien. Y lo que vamos a hacer es colocar este circulito dependiendo de en qué punto estamos dentro de la organización. Esto está hecho a prueba de oftalmólogos para ver si pueden ver bien o mal. Pero para que no sea tan complicado, aquí tenemos una lupita, y con esta lupita yo puedo hacer así y puedo ir ampliando, ¿no? Que se queda un poquito pixelado, pero creo que se alcanza a leer. Si alguien tiene alguna duda me puede decir, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos a empezar por la parte interior y individual, ¿de acuerdo? ¿Cuál es mi motivación intrínseca y en qué forma se manifiesta? Y aquí vamos a poner, si por ejemplo, si estuviéramos en latín, mi motivación intrínseca es confiar en la autenticidad y en la intuición propia. Pero si estamos en la roja, pues mi motivación es sobrevivir. Porque tengo por arriba otro que me va a dar y me va a dar fuerte, ¿no? O si estamos en la ámbar, es generar seguridad. Si estamos en la naranja, es pensamiento y actuación empresarial, la innovación. Esa es mi inspiración, eso es lo que me mueve, ¿no? O inspirar en un sentido, armonía en todas las personas. Eso es en la verde, ¿de
acuerdo? Así con cada uno de los mismos. ¿Les parece si vamos organizando, vamos a ir yendo cuadrante por cuadrante y vamos a ir poniendo el circulito dependiendo de donde yo me sienta? Si yo siento que estoy aquí, lo pongo acá. Si siento que estoy acá, lo pongo acá. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda con respecto a lo que hay que hacer? Vale, pues cada quien en su cuadrante, voy a dejar 5 minutos para que empecemos por el cuadrante interior individual. Actitud, pensamiento y sentimiento, ¿de acuerdo? Lucas, a mí siempre me reclama que no pongo música en estas cosas. ¿Tienes algo de música que puedas poner? Sí, coloco. Digo, van a ser 3 minutos porque es nada más colocar 2 circulitos. Si alguien no alcanza a leer algo, por favor, pregunte en el chat si tiene problemas con el audio o la cámara, o directamente prenda su micrófono y pregunte. Por ejemplo, Lucas, ¿te parece si lo hacemos tú y yo para ir poniendo como un ejemplo lo que lo hacen los demás? Sí. Por ejemplo, ¿en qué organización pensamos? Yo puedo pensar aquí donde estoy. Vale, entonces vamos a ir, por ejemplo, y así también vamos viendo los tiempos, con respecto a la conciencia de uno mismo, ¿vale? ¿Dónde estamos? Por ejemplo, ¿hay una conciencia de inteligencia más allá de los pensamientos y sentimientos? ¿Hay una sensación de plenitud? ¿O estamos en pensamientos y sentimientos conscientes? Es decir, somos conscientes de lo que pensamos y lo que sentimos, ¿no? También podría ser que tuviéramos pensamientos conscientes, somos conscientes de lo que pensamos, pero los sentimientos quedan a un nivel inconsciente, no se explicitan. Si estuviéramos en el ámbar, tendríamos pensamientos y sentimientos reprimidos, no los diríamos, ¿no? Y si estuviéramos en el rojo, pues nuestros pensamientos y nuestros sentimientos serían inconscientes. Ni siquiera sabríamos que los tenemos, ¿no? De estos, ¿cuáles te parecen a ti que estamos? Y yo diría pues que, bueno, hay que ver el grupo, ¿no? En general. No, esto es una trampa y esta es una pregunta que me viene muy bien que tú me la hagas, porque seguramente se la están haciendo las demás, aunque no la hagan, ¿no? Como organización, es decir, Por eso, la conciencia del grupo, ¿no? En sí, conjunto, del grupo. hacia dónde tiende más, en el fondo Sí. sería la respuesta, ¿no? Sí. Yo diría en el naranja. Fíjate, yo desde fuera, pero yo no conozco tanto, pensaría un poco que entre naranja y el verde, ¿no? Porque Y yo pensaría si yo casi el pensaría, naranja hacia el amarillo, pero bueno. vale, o sea, de que... Ahí depende de quién hace el análisis siempre, y claro. su visión crítica o pesimista, pero bueno. Pero dejamos Vale. naranja, estamos de acuerdo. Una cosa importante es que no están entre medias, sino que están en uno o en otro. Es decir, no se puede ser un poquito consciente o un poquito inconsciente, ¿no? Ya. ¿Vale? Con respecto a la motivación, por ejemplo, yo pensaría que estaría más en el verde, ¿no? Inspira sentido y armonía a todas las personas, ¿sí? Y esto es una cosa completamente normal, es decir, como decíamos en el video, como he dicho varias veces, hay prácticas que para una organización son más de una que de otra. Lo malo es cuando no están demasiado cercanas, ¿no? Es decir, que yo tuviera aquí pensamientos conscientes, sentimientos inconscientes, pero que la gente esté luchando aquí por sobrevivir. Entonces sí tendríamos un problema, porque habría una incongruencia, ¿no? Al final, esto es como una rueda. Para que una rueda gire, necesita estar más o menos redondita, ¿no? Si tiene un hueco en algún lado, pues no va a andar. Muy bien, ¿cómo van ustedes? ¿Han podido acabar este cuadrante? ¿Vale? ¿Nos responden? Quiero pensar que sí. Pasamos al cuadrante. Adelante. Bueno, yo quería comentar algo. Adelante, Marta. Justo a mí me pasa por la cuestión de que somos una cooperativa, que todos estamos emprendiendo juntos, que tenemos, digamos, como una visión o un sistema, pues, de cooperación, justamente, pues,
como que toda la perspectiva sí está entre lo verde y lo turquesa, ¿no? Pero pero se siente como muy claramente ciertos jalones. No sé cómo explicarlo, o sea, como sí nos motiva, ¿no? Todos estamos puestos en el barco para un propósito superior, etcétera, etcétera, pero de repente, chin, hay que sobrevivir, ¿no? O sea, como que hay un jale, ¿no? De repente hacia abajo, quizá porque no terminamos de consolidar ciertos recursos y ciertos mecanismos hacia nuestros propósitos, ¿no? Entonces, en esta revisión sí me pasaba a ubicar, ¿no? Todo en el verde o luego en el verde turquesa, pero veía hacia abajo y decía, no, es que a veces sí nos jalamos hacia abajo en ciertos momentos, en ciertas crisis y finalmente pues ahí está donde... Bueno, me pareció muy rico el mapa, porque ahí está donde necesitamos trabajar o necesitamos crecer para poder lograr eso que sí visualizamos culturalmente, pero que en ocasiones nos faltan los recursos para lograr que se viva, ¿no? En todo momento. Vale. Invito a los demás a lo que yo voy platicando, vayan avanzando en los demás cuadrantes, ahora que hemos visto un poco la lógica. Y Marta, para ti te pongo el ejemplo de las enfermeras de Bursos, ¿no? Las enfermeras de Bursos fueron implementando estas soluciones de manera paulatina, ¿no? Sobre todo porque ellas venían de un sistema completamente naranja, orientado a resultados, donde les medían hasta el tiempo que tenían que estar con un paciente. Entonces estaban muy preocupadas ellas, por ejemplo, de se iba una porque cumplía el tiempo y de repente surgía la duda de si le había dejado bien el vendaje y casi que encomendaba a Dios que la que viniera siguiente lo revisara porque ella ya no había podido, ¿no? Entonces de eso pasan a un sistema sin jefes y de repente, como cualquier grupo humano, empiezan a tener roces, ¿no? Y la tendencia natural en ese momento, nos pasa en todas las organizaciones, es buscar un líder. Buscar una figura paterna, una figura de liderazgo que haga de juez y se pare. Sin embargo, ellas toman la idea de encontrar mecanismos de solución. Y claro, eso es tan nuevo que se lo tuvieron que inventar el propio. Nosotros ya podemos aprender de ellas, pero ellos buscan un día a la semana donde se discute, donde se platica en profundidad sobre los problemas que ha habido. Y cuando no se puede resolver, en ese momento tienen autorización para buscar y pagar un coaching externo que solucione un problema entre dos personas. Entonces ellas buscan una solución creativa para no tener que recurrir a lo sencillo que es un jefe. Pero lo que tú dices, Marta Moreno, es muy común que ante la duda, ante la emergencia, vas al modelo inmediatamente anterior, simplemente porque es el que conoces. Y del turquesa, como todavía decía Marta Moro, como todavía queda como un ideal, ¿no? No tenemos tantos ejemplos, no tenemos tantas ideas que nos generen seguridad como para hacerlo. Entonces, es muy normal, ¿de acuerdo? ¿Cómo van con los cuadrantes? ¿Ya casi están acabando? ¿Han completado todos? ¿Hay alguna duda? ¿Alguien nos quiere mostrar el suyo? Muy bien, vamos a dejar 2 minutos más antes de pasar a nuestro siguiente enlace, ¿de acuerdo? Muy bien, doy por sentado que casi están acabando, ¿no? Y lo que les voy a compartir ahorita es un segundo enlace. Me gustaría, por favor, que lo abrieran. Este segundo enlace, al contrario que el primero, no les va a pedir una copia, sino que vamos a colaborar todos juntos en este esquema que les estoy mostrando ahora. ¿Vale? Ya veo 2 personas que han entrado. ¿Vale? Ya son 4. Muy bien, ya la mayoría están aquí. ¿Aquí qué vamos a hacer? Bueno, aquí no hay circulitos, voy a poner alguno por si alguien no lo tiene a mano, pero lo que me gustaría es que se atrevieran a poner
el logotipo de su organización, donde creen que se encuentra, dependiendo del color, ¿de acuerdo? Para insertar un logotipo, pueden aquí en este menú, voy a ampliarlo un poco, tienen el botón añadir imagen, y aquí nosotros vamos a buscar una imagen, ¿de acuerdo? Se pueden buscar imágenes de Google, y aquí yo, por ejemplo, voy a poner logo Google, ¿de acuerdo? Cuando le doy a insertar, me inserta una imagen con el logotipo, ¿de acuerdo? Y entonces yo lo podría poner donde yo creo que está, ¿de acuerdo? Entonces yo, por ejemplo, pienso estos ejes que corresponden con los cuadrantes que vimos antes, ¿de acuerdo? En actitud, pensamiento y sentimiento, pensaría que está en el verde. En comportamiento y habilidades, pensaría que está en el verde. Pero en estructuras de procesos y productos, pensaría que está en naranja. Y en valores y cultura, pensaría que está en el verde. Así yo, por ejemplo, pondría a Google, donde yo estrictamente no trabajé con un partner, ¿no? Pero como nadie se aprende el nombre del otro partner, pues siempre la referencia a Google es más clara, ¿no? Y me gustaría que ustedes lo hicieran o con su organización, y si no quieren poner logotipo no pasa nada, ¿vale? Pongo yo aquí algunos circulitos más para que pongan donde creen que están ustedes, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna duda sobre lo que hay que hacer? Voy a poner yo más chiquitito los logotipos para no quedarme con todo el espacio. No importa que se encimen. Vale, y aquí nos podemos apoyar un poco en lo que hicimos antes, ¿no? Por ejemplo, si nosotros decíamos que estábamos entre el naranja y el verde en actitud pensamiento, ¿no? Bueno, pues podríamos ser optimistas y decir que en la parte de actitud, pensamiento y sentimiento estamos en el verde, ¿no? Como hay más que no llenamos, ¿no, Lucas? Lucas me corrigió, lo puso en el naranja. ¿No? Como estamos en el naranja, estamos en un sistema de liderazgo, lo que diga el líder se hace. No estoy No, no es cierto. entendiendo, comparando con el otro. Espera. Ya. Si necesitan más círculos, o aquí también pueden dibujar formas y cambiarle el color, ¿de acuerdo? Yo pongo por aquí alguna más. Si alguien también quiere cambiar el color de las suyas, ¿no? Desde aquí arriba se puede cambiar tanto el color del interior como del borde, ¿no?
Bien, nos quedan 3 minutos. ¿Hay espacio, José Antonio, para preguntas? Sí, Porque yo tengo unas 5 o 6. muy bien. No, Bueno, mi vamos pregunta a... es, o sea, la dejo así, si se puede. Haciendo ahora este ejercicio me viene el hecho de que, claro, es difícil en una... Bueno, yo estoy coordinando, no sé qué palabra utilizar porque no creo, dirigiendo, no me gusta la palabra director, un espacio donde hay unas 20 personas trabajando y viven más personas, ¿no? Directo o indirectamente. Y para mí el desafío más grande es cómo integrar, yo creo que son procesos distintos dentro de este marco. O sea, como subgrupos se podría hablar, ¿no? Entonces no es que hay algo homogéneo, sino es algo mucho más heterogéneo, al menos yo veo en esta organización, no sé en otras, ¿no? Y creo que eso es lo más, a veces lo más complejo y difícil de gestionar, ¿no? ¿Y la pregunta es? La pregunta es cómo se hace, si este autor trabaja eso o Vale. da algunas claves o no. Por suerte no da respuestas mágicas, por eso Menos tenemos mal. diplomados como el nuestro, en el que uno puede descubrirlo, ¿no? Y yo más bien te voy a poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Uno de los ejemplos que más me gustan del libro, yo soy muy malo para los nombres, discúlpenme, pero en el libro de Frédéric Laloux hay un taller mecánico. Ese taller mecánico, el hijo lo hereda y decide cambiar la fórmula porque la anterior no estaba funcionando, ¿no? Entonces pasan de un sistema naranja, donde todo estaba orientado a meta, a un sistema TIL, en el que van formando células de trabajo y cada grupo aporta, ¿no? El gran problema precisamente era ese. Entonces, lo que se buscan son mecanismos para que cada quien realice lo que debe hacer. Entonces, lo importante es, primero, que tengan una meta de cada una de las áreas, ¿no? En este taller, por ejemplo, había una parte comercial, pero también había la parte, un área que debía de construir las piezas y debían dialogar entre ellas. Cada una funcionaba dentro de la empresa como una célula independiente, ¿no? Entonces, lo importante es que al principio las metas son impuestas, pero luego las metas son dialogadas. En el sentido de, llega Mercadotecnia y dice, me acaban de hacer un pedido. Y entonces llega la parte que la tiene que entregar y la parte de logística, y ellos se ponen de acuerdo. No hay un jefe que diga, tú tienes que entregar tal cosa, tú tienes que hacer en tal fecha, ¿no? Y esto implicaba, por ejemplo, que un grupo iba a pedir a gente de otros grupos para poder sacar ese pedido. Pero es el grupo el que tiene que organizarse. Entonces, hay una parte de caos donde ese grupo debe organizarse. Y hay que confiar que ellos son los expertos en que lo deben hacer. Y da mucho miedo cuando ese grupo, pues de repente, no tiene a quién dirigirse, sino tienen que resolverlo juntos. Una vez superado ese primer vértigo, digamos que son capaces de autoorganizarse. Uno de los ejemplos más bonitos de esa fábrica es cuando llega un empleado y se queda sin trabajo, porque su puesto desaparece, no sé si era un líder de logística o un puesto así como muy dentro de la empresa. Y entonces el jefe le dice, te doy 6 meses para que averigües, el jefe no, el dueño de la fábrica, te doy 6 meses para que averigües qué quieres hacer. Pero imagínate la falta de, si estamos en una empresa naranja orientada a méritos, ¿no? Voy a estarle 6 meses pagando su sueldo a una persona para que averigüe qué quiere hacer, ¿no? Y después de 6 meses esta persona dice, mira, yo he descubierto que soy bueno en traer nuevas ideas a la empresa. Entonces este tipo se dedicaba la mitad del año a viajar
yendo por otras empresas a entender las necesidades del mercado y la otra mitad del año haciendo presentaciones en la empresa de las necesidades, ¿no? Claro, lo vuelvo a decir y vuelve a sonar a una completa locura. Le voy a pagar a un tipo para que se la iba viajando por Europa, yendo a ciudades, ¿no? A la que me traiga ideas, ¿no? Bueno, este tipo se vuelve clave porque permite que la empresa no se quede atrás. Porque este tipo va a visitar a las empresas que son sus futuros clientes o sus clientes y entiende cuáles son sus necesidades. Entonces, cuando llega y las presenta, no viene con soluciones, sino dice, yo he visto, voy a poner un ejemplo que no puede poner Frederic Laloux, ¿no? Porque es más actual, pero este tipo llega a las empresas y dice, estoy viendo que la tendencia ahora son los coches eléctricos. Entonces, tales piezas que nosotros fabricamos para la industria automotriz van a dejar de funcionar en 5 o 6 años. Y él no llega con la solución. Para eso, cuando plantea este problema, son los ingenieros los que le dicen, si hacemos estas modificaciones, tales piezas pueden pasar de funcionar en coches mecánicos en coches eléctricos. Y entonces Mercadotecnia que plantea, vamos a hacer una propuesta de ventas, ¿no? Y este tipo se vuelve clave en el sentido de que hace que la empresa no quede desactualizada. Pero pasa un año hasta que pasa eso, ¿no? Entonces, bueno, sí es eso retador, ¿no? Muy bien, estamos llegando al final del tiempo, pero me gustaría por una parte recoger sus ecos, decirles qué les ha parecido el ejercicio, ¿no? Y segundo, si tienen alguna duda, ahora es el momento. Ay, Marta, tú como arrancaste antes, te pedimos que arranques ahora. ¿Se cubrieron las expectativas o no? Tú dime la verdad. Sí, sí, sí. Bueno, yo he estado dudando bastante, ¿eh? A la hora de ubicar en una franja u otra. También un poco me pasaba también como a Lucas. O sea, dependiendo de las áreas donde tú piensas, por ejemplo, el tema de valores y relación cultura. Yo estoy trabajando en una ONG internacional, entonces es muy diferente cómo se vive el tema de valores y cultura en la sede central o en las delegaciones donde hacemos los proyectos. Entonces es muy difícil poner un icono solo único para una organización cuando es tan diversa. Entonces ahí me he encontrado con la dificultad. Pero también es verdad que pone en evidencia la necesidad de alinear dentro de una misma organización estos elementos, ¿no? Y cuando estás en contextos culturales diversos, ¿no? Pues trabajar justamente para que se ubique ahí a donde se quiera uno ubicar, ¿no? Ujú. Bueno, y además que como cualquier esquema, es falso siempre, porque la riqueza de una organización no se puede recoger en una hoja, ¿no? Tenemos que buscar tendencias para precisamente señalar donde haya problemas. Y luego, lo que sí es cierto es que si tú, por ejemplo, tienes un área donde dudas, eso quiere decir que tienes aliados para llevar a todos al siguiente nivel. O sea, no es malo que dudes, ¿no? Más bien lo que te está pasando es que si tienes aquí una rémora, por ejemplo, si yo me voy aquí, también hay de diferentes áreas, ¿no? Si me voy aquí, por ejemplo, a y hay una parte que es estilo de liderazgo, ¿no? Y tengo una cantidad enorme de líderes en el naranja y unos poquitos en el verde, ¿no? Eso quiere decir que, pues yo tengo un problema si los quiero llevar a todos al verde. Pero tengo dentro de la organización la solución porque ya tengo algunos líderes que ya están ahí y que me pueden ayudar a cambiarlo. Pero claro, tengo que ver dónde están los que están más, ¿no? Y con base en eso también decidir dónde me voy. Porque también existe la posibilidad de que es una empresa que dice, no, no, yo no quiero estar en el verde, quiero traerme a todos al naranja. Pues yo lo que quiero es a todos orientados a metas, un estilo tradicional, ¿no? Y lo raro de esto es que todos funcionan. Claro, el tema son los costos personales, organizacionales, ecológicos, ¿no? De impacto en la sociedad, pero funcionan todos, ¿no? Muchas gracias, Marta. ¿Alguien quiere comentar algo más? Rosana, que yo te veía con ganas. Bueno, y la verdad que yo me agobié un poco porque, bueno, trabajé 13 años con la cooperación de Estados Unidos, con una empresa ya, y obviamente, bueno, son muchos años ya que dejé de trabajar con ellos y todo estaba ya estructurado, entonces era mucho más fácil, digamos, ¿no? En cambio, esta fundación prácticamente, bueno, esta fundación ha crecido así con recursos que el fundador conseguía de uno y otro lado,
pero no tiene una organización, ¿no? Entonces me cuesta mucho ahorita un poquito poner en orden las ideas, ¿no? Pero eso es un Ujú, camino también. Lo que me sorprende es cómo han cambiado las organizaciones, ¿no? Porque a pesar ujú, de que esta empresa en Estados Unidos es muy grande y tiene proyectos en todas partes del mundo, no tiene esa elasticidad, ¿no? Esa elasticidad. Sí, nuestro organigrama eh, era horizontal, ¿no? No era vertical. Entonces, realmente ujú, la comunicación era mucho más ágil, las expectativas también, todo el manejo de personal era, yo era gerente de operaciones, entonces realmente había esta línea, digamos, ¿no? No había el jefe, si bien el jefe era un líder extraordinario que daba el ejemplo, etcétera, pero no había esta elasticidad, ¿no? De que cada uno pueda ujú. proponer cambios y lo que me parece tan interesante es que uno que está más arriba, digamos, puede implantarse, si vale el término, y colaborar, digamos, para que la organización vaya creciendo, ¿no? Entonces realmente me parece algo muy interesante, pero que sí requiere de muchas horas de análisis y de estudio, ¿no? Pero sí, muy, muy bueno, gracias. Al contrario, gracias a ti. Es posible, pero como tú dices, cuesta trabajo y cuesta esfuerzo, porque lo más difícil no es convertirse en una organización team. Eso es relativamente fácil. Lo difícil es dejar de ser tú. Lo difícil es todos los atavismos que tienes de lo que tú crees que funciona y de lo que debe ser, abandonarlo por una cosa de la que no tienes una evidencia porque no lo has vivido, ¿no? Entonces, lo que más nos cuesta del salto es precisamente cambiar las ideas que tenemos. Una vez que las tenemos, una vez que las superamos, ahí es donde podemos empezar a trabajar. Muy bien, sé que estamos todos con el tiempo encima, no quisiera tomar todo el tiempo, ¿no? ¿Podemos hacer una intervención más, Lucas? ¿Puedo ser yo? Sí, Sí, claro que sí, Sí. Jacqueline, adelante. Bueno, primero saludo a todos porque entré un poquito tarde, ¿no? Muy interesante Salud. la clase, ¿no? Bueno, también para mí, yo trabajo más en consultoría, entonces en general, pues toda esta que nos has presentado me resulta bastante interesante, ¿no? De avance, dado que yo estudié hace mucho tiempo, ¿no? Y para el ejemplo había puesto una organización que tiene poco tiempo, ¿no? Que están unos 6 años desde su creación, ¿no? Entonces, con objetivos mundiales y más de voluntariado, ¿no? Entonces, verdaderamente ahí me he identificado con todo lo verde, ¿no? Pero me doy cuenta Ujú, que claro, cuando tenemos objetivos eh, que queremos cumplirlos pronto, esa estructura a veces no ayuda mucho, ¿no? Hace falta como que irse a algo que sea más, en cuanto a objetivos, ¿no? Sea más sistemático, que haya un seguimiento más cercano. Lógicamente ahí está como nos están dando la libre decisión, autonomía en cada uno de los territorios, ¿no? Pero para los equipos que se está empezando, o sea, se necesita un poquito más de cercanía. Entonces ahí como que siento que hace falta un cambio, ¿no? Pero que va en una buena orientación. Eso. Bueno, pues sí, yo los veo a todos con muchísimas inquietudes. Jacqueline, las tuyas se me hacen acertadísimas, ¿no? Siempre está un poco esa inquietud de en qué momento ya están listos para ser libres, en qué momento ya pueden actuar como grupo, ¿no? Yo no tengo una respuesta así de 30 segundos y menos sin conocer tu organización desde dentro. Pero pues aquí la invitación es precisamente que si tienen esta curiosidad, si quieren saber cómo se puede tener un liderazgo diferente, si quieren transformar su empresa, vengan al diplomado, ¿no? Aquí Lucas les está dejando el enlace a la página web. Yo les voy a poner el enlace al... no me deja pegarlo. Ahí mismo en la página web pueden registrarnos si no lo han hecho ya para estar recibiendo toda la información sobre el diplomado y sobre todas las actividades de valor que vamos a tener como esta. Nosotros estamos en una cultura de precisamente del dar y de la gratuidad, entonces ya este autodiagnóstico se lo pueden quedar ustedes. Los invito a que lo realicen en equipo, en sus organizaciones. Pueden hacer cuantas copias quieren, esto ya se queda
para ustedes, como igual todos los materiales que vamos a trabajar y el video de esta sesión que se les va a enviar, ¿no? Y bueno, pues así va a pasar un poco con todas las actividades de valor. Muchas gracias a todos y no sé si Lucas tú quieras hacer algún cierre o alguien tiene un comentario No, más. pues simplemente un saludo, un agradecimiento a José Antonio, antes que nada, y a cada uno por este espacio de comunión y de enriquecimiento mutuo, que es parte también de la metodología que queremos aplicar y aplicaremos en el programa de transformación empresarial. Y como dijo José Antonio, ahí les dejé el link por si quieren saber más del programa, por si quieren registrarse, al menos para ir recibiendo, porque hay varias personas de otros países. Por ahora estamos enfocados a México como piloto, pero la idea será después ampliarlo para Latinoamérica. Y habrá algunas sesiones que queremos hacer abiertas también del programa de transformación empresarial durante el próximo año, abiertas al público en general, algunas sesiones. Por lo tanto, si están interesados en conocer más, etcétera, es importante que se registren para que quede un vínculo donde vamos retroalimentándonos, ¿no? Gracias y bueno, a la próxima. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias. Carolina. Gracias por el Saludos. Gracias. saludos. Chao. Hasta luego. Marta Moro, saludos mucho, Cuídate. Josep. De tu parte. Gracias. Un saludo también, Lucas. Chao.